Bueno, buenas noches para todos, ingeniero Fabián, instructor Jesús y instructora Diana, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Roa Pérez, soy estudiante de logística. Esta es mi evidencia número 8, la sesión virtual, que como el instructor lo indicó, pues podría ser mediante un video, ¿vale? Entonces daremos inicio. Inicialmente, como les comento, pues yo vi la grabación de las clases y realizaré mi video pues para completar esta evidencia. Inicialmente, pues hay que definir que la distribución física internacional, conocida pues bajo las siglas DFI, es el proceso logístico en el cual se desarrolla el torno a situar un producto acá nacional al mercado internacional. Es decir, exportar o todo el proceso logístico que conlleva a poder llevar un producto de Colombia internacionalmente, cumpliendo obviamente con todos los términos de negociación del vendedor, del comprador, hasta que finalmente llega al comprador y pues ahí ya llegaría directamente al consumidor. Pero digamos que en términos generales es como tal toda la cadena que físicamente pues eh, hace que el producto llegue hasta el comprador, que es la finalidad como tal de la distribución física. Bueno, la primera pregunta es el tema de la incidencia de las tasas de cambio en la importación y la exportación de mercancías, ¿no? Entonces, cabe aclarar que hay que tener en cuenta todos los factores, ¿no? Todos eh, los involucrados y los que se enfocan en este proceso, ¿sí? Y las tasas de cambio, pues, dejan como tal sobrecostos o muchas veces son beneficiosas para toda la cadena, ¿no? Pero, pero hay que tener, obviamente, tener en cuenta estos siete aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, primero, obviamente, el fabricante, el embarcador, las aduanas, el transportador, el agente y el importador, ¿no? O sea, todas estas son las cosas que uno debe tener en cuenta para ya tener el DFI, pues saber si las tasas de cambio son importantes o no. Bueno, esto lo tomé también de la guía del docente, pues obviamente la distribución física cumple un papel importante en la definición de los costos logísticos, ya que se ven afectados por la variación de las tasas de cambio. Por lo tanto, las empresas deben fijar estrategias que permitan dicha variación no afecte el resultado de las operaciones y mantenga la competitividad y la calidad del servicio ofrecido al cliente. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente a ninguna empresa le conviene que los costos sean supremamente mayores o donde haya un tema de deslealtad o de competición entre varias empresas, de mirar quién tiene el costo más económico, sino como de regular como tal de un precio bajo y que el cliente pues obviamente no se vea perjudicado y que sea algo que no beneficie, no dé mala oportunidad ni al que ni el que lo exporta ni el que lo está importando, ¿sí? Para que no haya pérdidas en ninguno de los dos lados y menos pues el que lo va a recibir tampoco. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, pues es importante saber que los factores pues intervienen todo en la exportación. Entonces, están diseñados para que, como les comento, pues para que tengan una competencia óptima en los países de acuerdo a las tasas. Entonces, tenemos pues que decir que el tema de las tasas es supremamente importante porque independientemente se debe manejar una tasa regulativa, ¿sí? Que permita que haya una comercialización de productos con un precio estándar. ¿Sí? No puede ser ni un valor superior ni un valor inferior. Las tasas también de cambio, ¿qué quiere decir las tasas de cambio? El tema del dólar, el euro, la libra esterlina, el yen, el rublo, son tasas y también obviamente divisas que se manejan en cada uno de estos países que afectan como tal de acuerdo a la devaluación del peso. Por ejemplo, Colombia tiene una evaluación del peso un poco baja, la verdad. Entonces el tema de tasa de cambio es complejo. Entonces acá a nosotros nos va a salir muy costoso exportar productos a los Estados Unidos. ¿Sí? Siempre va a haber un tema de una tasa de cambio un poco y el tema de divisas un poco complejo. ¿Sí? Entonces la idea es esa. Obviamente que no haya el tema económico, sí, ya que pues
incluso con el tema económico se compra la materia prima eh, para poder realizar como tal el producto. Entonces, pues digamos que las tasas aprietan todo, desde las operaciones, la materia prima, todo, porque digamos a Colombia tampoco le va a favorecer que todas las tasas estén mal o que siempre perdamos acá, ¿no? Sino que tengan un equilibrio que generen ganancias tanto allá como acá. Pero también todo esto depende de la economía, o sea, y como les digo, de las divisas, y en fin, de los procesos y de, como les digo, pues como la guerra como tal de diferentes empresas. Pues la idea sería que eh, puedan ahorrar costos y los consumidores puedan ahorrar costos pues para que sea como un equilibrio económico para tener pues como tal utilidad a la hora de realizar este servicio. Entonces ahí con esto contestaré la pregunta. Sí, entonces digamos que todo va en base a los 7 parámetros que les comenté, donde todos se verían implicados en dado el caso. Sí, incluso el que realiza el producto, pues si hay una tasa de cambio, pues el tipo pues no va a tener mucho beneficio a la fabricación que está haciendo. El embarcador, si no tiene una buena tasa de cambio, pues no le van a pagar suficiente para poder embarcar el producto que el fabricante está haciendo. Entonces el tema de que le van a pagar por eso, por ese servicio, pues va a ser el de aduana, pues obviamente el tema de impuestos y eso, pues la tasa de cambio, el transportador, pues lo mismo. Y la aduana, la gente y el importador pues el que lo venderá finalmente. O sea, las tasas de cambio inciden mucho en los procesos, incluso en la calidad, porque cuando una tasa de cambio es baja, tratan de bajar como su forma de realizar las producciones para no irse en pérdidas, porque no les conviene. O sea, ellos prefieren bajar la calidad de producto X, Y, Z, ropa, mercancía, comida, que perder, porque pues para perder, pues para esa gracia no hacen nada. Pero sí tratan de hacer como el tema de que las tasas de cambio sean estándares, ¿sí? Para que no haya ninguna pérdida entre los empleados, entre los funcionarios. Bueno, entonces por segundo explica un ejemplo del DFI, ¿sí? De los costos que intervienen en su ejecución. Tengo dos ejemplos, uno pues que encontré en un documento de la universidad y el otro pues en una de mis evidencias. Entonces, acá eh, hay que hacer un análisis de una empresa que transporta biopanela, sí, que es una panela prácticamente en polvo, que se exporta directamente hacia los Estados Unidos para entregarla en este país. Entonces, digamos, los total de costos de los países, pues obviamente están tres diferentes ciudades que son para mí las tres ciudades más importantes de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con lugares donde se pueda recibir productos o mercancía como puertos supremamente importantes o países donde el comercio significa gran parte de la producción o como tal de lo que sirve como tal esta ciudad, ¿no? Entonces nos damos cuenta en pesos colombianos los valores que cada uno tiene para el país, para Colombia, ¿sí? Entonces da unos totales, unos valores y pues nos damos cuenta que en Los Ángeles el costo es mucho mayor, ¿sí? Entonces estos son el total de los costos del país exportador, o sea, esto es lo que más o menos Estados Unidos gastaría para poder llevar el producto de acá hasta allá. Los costos de tránsito, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Entonces estos son los costos que como tal tendrían que incurrir para el tema de poder transportar un producto, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los costos que intervienen en la ejecución, pero esto también depende de muchos factores, como lo vimos en las evidencias. El tema de la distancia, el tema de los procesos, el tema de las divisas, el tema de las tasas, ¿sí? Entonces, digamos que no todo, a pesar de que es el mismo país, los valores no son los mismos, ¿sí? No son los mismos funcionarios, no son los mismos puertos. Es muy probable que en varios, bueno, en Miami sí conozco el puerto,
pero estos dos puede que sea por otro medio, puede que sea marítimo, perdón, puede que sea terrestre, vía aérea, o también depende mucho del medio en el que se va a transportar el producto, ¿sí? Entonces, esa sería la idea. Obviamente hay que tener en cuenta un factor muy importante. Digamos que yo quiero llevar el producto hasta Seattle. Seattle es un país que es una ciudad importante que queda cerca a Washington, ¿sí? Entonces, hay que mirar, digamos, como cliente, mirar los costos de cada una de estos ítems y verificar cuál es el económico. Si en el económico sale un valor, digamos, el de 9 millones, y uno hace el cálculo y puede incluso llevar un carro que lo lleve hasta Washington y salga incluso más barato que llevarlo directamente allá, pues eso es lo que habría que hacer, ¿no? Se miran los costos y finalmente en base a eso se toma una decisión para el tema de importar o exportar el producto. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que esto pues es como un ejemplo, ¿sí? Para cada puerto pues efectivamente se hicieron los estudios y si pues se analiza los costos. Esos son los costos que darían para el destino. Bueno, este es el tema importante, que es el tema de las tasas de cambio para las regiones, ¿no? Entonces es importante que, pues, saber que es importante, pues, para el tema de, como les comenté antes, de las tasas. Y pues el tipo de cambio, pues la competitividad, como les dije. Entonces digamos que también depende de cada país, donde a Estados Unidos les salga más barato incluso traer los productos exportados directamente. Y las tasas que valen directamente. Las devaluaciones que tiene la moneda, o sea, es decir, eh, una camisa, es decir, digamos, a Estados Unidos que le conviene pagar una camisa, digamos, de 40, bueno, acá por lo que están dólares, de $40 o de $42. Uno puede decir, bueno, son $2, ¿no? Pero a 10.000 camisas son 20, poco mil, como $20.000 aproximadamente, y es un poco de dinero, o sea, es mucho dinero para unas camisas. Entonces las tasas de cambio influyen, los precios, las devaluaciones de la moneda, como ya lo he venido comentando. Estos son como los más económicos que escogerían como tal para poder realizar la operación económica. Entonces, finalmente, para finalizar, pues este es un ejemplo de lo que yo hice, pues esta es una empresa que yo había creado, este es como el proceso de los clientes para pues llevar como tal el producto hasta el comercial, para hasta el extranjero, este es el producto que se iba a manejar, las características, pues el tema del almacenamiento, el manual que nos habían indicado, y donde más que todo pues el tema de los costos pues va enfocado también a la producción, porque entre más producción uno requiere mejores equipos, ¿sí? Donde tenga mejores capacidades para poder como tal aportarle a la empresa todo lo que ésta necesita para poder entregar al cliente a satisfacción, ¿sí? Entonces acá vemos cada una de las máquinas que pues se necesitarían para poder tener como tal unos buenos procesos. Esto sería como un plano en planta donde están las distribuciones y pues dependiendo al inventario, a los procesos logísticos, dependiendo de muchos factores internos, pues ahí mismo pues va el tema de los costos que puede llegar a tener una empresa debido a su orden y debido a la capacidad como tal que tiene para poderse sostener. Entonces, igualmente los costos también van en el tema de, pues, de cada uno de los funcionarios, incluso del arriendo. O sea, los costos van muy influidos también en lo que, entre más costo y un buen manejo, pues se puede dar un buen beneficio para la compañía. Bueno, este es el tema de recepción y expedición del material, eh, pues directamente para el medio que sería marítimo para poder exportar al puerto y que en este caso finalmente sería Miami, que es más económico. Y bueno, entonces estos son los costos. La idea sería pues que alguien de recursos humanos revisara el personal
que la empresa como tal debe tener, ¿no? O sea, no puedo generar diez jefes logísticos y un ayudante. No tiene sentido. O sea, esto tendría que ser evaluado por una persona con aptitudes para que la empresa como tal tenga los empleados que necesita. Los cargos que debe tener, obviamente pues se sabe que para el tema de costos y gastos, pues cada profesional debe tener una profesión específica, ¿sí? Es decir, no puedo dejar de gerente a una persona que tenga un bachillerato porque no tiene las facultades que tiene un administrador de empresas o un ingeniero civil, industrial, de sistemas o cualquier ingeniero, ¿sí? Es importante pues saber que a pesar de que es un poco costoso tener un profesional, es mucho mejor en todo sentido, ¿sí? Pero obviamente hay algunas personas que demuestran lo contrario, ¿sí? Entonces, las mismas máquinas, ¿sí? Las máquinas que se pueden utilizar para darle rendimiento al trabajo, para incluso hacerle más fácil al empleado su trabajo, ¿sí? Rapidez, ahorrando incluso espacio, ¿sí? Ahorrando costos, que digamos es mucho más factible comprar una máquina que comprar 20 empleados que hagan lo mismo en menos tiempo. Incluso peor, es mejor, digamos, por lo menos un montacargas o un equipo que como tal le sirva a la compañía. ¿Sí? Entonces, digamos que todo afecta en un costo directo, ¿sí? Un costo que va directamente implicado en los procesos. Entonces, digamos que pues para finalizar, pues todo esto es un costo alto y influye en un buen proceso de exportación del producto a cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero es importante conocer los costos finales de producción y pues saber directamente a qué lugares donde nos puede servir y bueno, lo que realmente a mí me gusta mucho es el tema de la maquinaria, ¿sí? Porque más uno invierte en maquinaria es lo que finalmente a uno le va a dar producción y rendimiento y sobre todo beneficios económicos. Incluso para bajar el producto directamente marítimamente, pues se puede utilizar un mini cargador para bajar el producto y bajarlo del barco y así, en fin, o sea, son en vez de gente, entonces, claro, influye todo en el tema de los costos. Entonces, esta sería el tema de la segunda pregunta y pues ya las conclusiones ya están respuestas, pues están resueltas que es de todo, ¿no? Que todo influye y que es importante para la logística, pues que debemos tener en cuenta que no en todos los países se maneja igual y que realmente depende de las divisas y pues que finalmente es importante pues para como tal, como para la relación económica entre países. Entonces ahí está el tema de mi evidencia. Muchísimas gracias y hasta luego.